Sus ojos no parpadean. Su cuerpo no se mueve. Durante casi 2 horas, permanece sentado en esa silla de metal como si fuera una estatua de cera, atrapado en un trance que desafía la naturaleza humana. No es un error de la cámara, ni un fallo en la grabación. Es el comportamiento de un depredador que acaba de comprender, en tiempo real, que su vida ha terminado. Pero lo más inquietante no es su silencio. Lo verdaderamente aterrador es lo que ocurrió apenas unos minutos antes, frente a las cámaras de televisión, cuando una simple pregunta de una periodista hizo que su máscara se desmoronara por completo ante miles de espectadores. Stephen McDaniel no era un sospechoso habitual. Era un graduado en Derecho de la Universidad de Mercer, un hombre que conocía las reglas, que sabía cómo funcionaba el sistema y cómo burlarlo. Lauren Hiddins, su vecina, su compañera de clase y una mujer llena de vida, había desaparecido sin dejar rastro. Durante días, Stephen se mostró ante el mundo como el vecino preocupado, el amigo que ayudaba en las batidas de búsqueda, el estudiante brillante que lamentaba la ausencia de su colega. Se paseaba entre los periodistas ofreciendo entrevistas, intentando controlar la narrativa del caso. Pero la fachada tenía una grieta que su mente calculadora no pudo prever. Mientras concedía una entrevista en directo, la periodista mencionó un detalle que no se había filtrado. La policía acababa de encontrar un cuerpo en el contenedor de basura justo detrás del edificio. En ese preciso instante, el cerebro de Stephen sufrió un cortocircuito. Sus piernas flaquearon, su voz se quebró y el pánico genuino asomó por sus ojos mientras balbuceaba un cuerpo. Él sabía que ese cuerpo no debía ser encontrado tan pronto. Había planeado cada segundo de la eliminación de los restos, pero el azar, o quizás un error de cálculo los horarios de recogida de basura, lo había sentenciado en televisión nacional al entrar en la sala de interrogatorios. El hombre elocuente desapareció. Lo que quedó fue una figura rígida, en una postura antinatural, intentando desesperadamente pasar desapercibido mientras estaba en el centro de todas las miradas. Los detectives sabían que estaban ante alguien diferente. No intentaba huir, no gritaba, no negaba con vehemencia. Simplemente, se apagó. Permaneció en una posición conocida como congelamiento defensivo, una respuesta primitiva del cerebro cuando sabe que no hay escapatoria. Pero mientras él callaba, las pruebas en su contra empezaban a hablar con una claridad ensordecedora. Stephen no había atacado a Lauren por un impulso momentáneo. El horror real es que la había estado cazando durante meses. Desde su ventana, Stephen observaba cada movimiento de Lauren. No era una obsesión pasiva. En su ordenador, la policía encontraría más tarde cientos de entradas que documentaban su rutina. Había grabado vídeos desde el exterior de su apartamento, escondido en las sombras, analizando sus horarios, quién la visitaba y a qué hora se apagaban sus luces. Incluso llegó a utilizar una llave maestra que robó del mantenimiento del edificio para entrar en su apartamento cuando ella no estaba, simplemente para caminar por sus habitaciones y oler sus pertenencias. Esa habitación, que para Lauren era su lugar seguro, se había convertido en el escenario de un teatro macabro donde Stephen era el único espectador. El nivel de planificación era tal que había estudiado técnicas de desmembramiento y cómo evadir pruebas forenses de ADN. Convencido de que su intelecto superior lo mantendría a salvo la noche del crimen, el silencio del edificio fue el único testigo de una lucha desigual. Stephen entró usando la llave maestra mientras Lauren dormía. No hubo una discusión previa, no hubo un motivo pasional. Fue la culminación de una fantasía oscura que Stephen necesitaba materializar. La asfixió con sus propias manos, sintiendo como la vida se escapaba de la persona que decía admirar. Pero matar a Lauren fue solo el inicio de su pesadilla logística. Con la frialdad de un cirujano, llevó el cuerpo a la bañera. Allí, utilizando una sierra para metales, comenzó la tarea de fragmentar el cuerpo para que cupiera en bolsas de basura individuales. Es en este punto donde la mente de Stephen muestra su verdadera naturaleza. No hubo pánico, solo trabajo manual. Limpió la escena con químicos, borró huellas y se deshizo de la sierra. Creía que si eliminaba las pruebas físicas, eliminaría el pecado. Pero cometió el error de todos los que se creen más inteligentes que la justicia. Olvidó que el factor humano es impredecible. En la sala de interrogatorios, los detectives comenzaron a soltar los hilos de su red con una paciencia letal. Le mostraron las fotos de la sierra recuperada, los restos de sangre que el luminol reveló en su baño a pesar de la limpieza obsesiva, y las búsquedas en Google que él pensaba haber borrado para siempre. Búsquedas sobre cómo forzar cerraduras y cómo desintegrar tejidos humanos.
Y mientras las pruebas caían sobre la mesa como martillazos, Stephen seguía allí, inmóvil. Se negaba a beber agua, se negaba a ir al baño, se negaba a parpadear. Era como si pensara que, si se mantenía lo suficientemente quieto, se volvería invisible. Los investigadores lo miraban con una mezcla de fascinación y asco. Estaban viendo a un hombre que había renunciado a su propia humanidad para convertirse en un objeto. El momento de mayor tensión ocurrió cuando los detectives le hablaron de la familia de Lauren. Le describieron el dolor de una madre que buscaba a su hija y le preguntaron si ella merecía terminar en un vertedero de basura. Por un segundo, solo un segundo, la mandíbula de Stephen tembló. No fue por remordimiento, sino por la frustración de ver su plan perfecto desmoronarse por culpa de un recolector de basura atento. Finalmente, después de horas de un silencio que asfixiaba la habitación, Stephen habló. Pero no fue una confesión llena de lágrimas. Fue una admisión técnica, fría, como si estuviera explicando un caso legal ajeno. Habló de Lauren no como una persona, sino como una variable que tuvo que eliminar. Su falta de empatía era tan absoluta que incluso los interrogadores más veteranos sintieron un escalofrío. Lo que hace que el caso de Stephen McDaniel sea una pesadilla moderna no es solo el asesinato, sino la mirada de Stephen a través del espejo unidireccional de la sala. Incluso hoy, años después, los analistas de comportamiento criminal estudian esas grabaciones. No hay rastro de alma en esos ojos. Lauren Hiddins tenía un futuro brillante, una familia que la amaba y una carrera por delante que Stephen decidió truncar porque creía que tenía el derecho divino de poseer su vida. Stephen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un final administrativo para una historia de horror puro. Sin embargo, el vacío que dejó en la comunidad de Macon, Georgia, nunca se llenó. A veces, el mal no viene con gritos ni con una apariencia monstruosa. A veces, el mal se sienta a tu lado en clase de derecho, te ayuda a buscar a tu gato perdido y te sonríe en el pasillo. Stephen McDaniel sigue hoy en una celda, probablemente tan quieto y rígido como aquel día en la sala de interrogatorios. Pero la pregunta inquietante que queda en el aire es, ¿cuántos como él están ahora mismo observando desde una ventana vecina, esperando el momento exacto en que la realidad coincida con su fantasía? El silencio de Stephen en aquel vídeo no era solo una táctica de defensa, era el sonido de un hombre que ya no tenía nada más que ocultar porque el monstruo finalmente había salido a la luz. Y lo peor de todo es saber que, si no hubiera sido por esa entrevista fortuita frente a las cámaras, el nombre de Lauren Hiddins sería hoy solo una entrada más en la lista de personas desaparecidas que nadie pudo encontrar.